Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Un gusto, como siempre, estar acá en el programa. Bueno, yo digo, ¿no? Todos los que ven las entrevistas, que dicen, bueno, ya está Eduardo, bueno, vamos a agarrarnos la cabeza porque vamos a hablar del dólar. ¿Arrancamos la semana nuevamente mal, por así decirlo? Sí, arrancamos la semana porque había algunas expectativas después del fin de semana, de haber terminado una semana donde pasó de todo casi, desde el anuncio del presidente que no iba a ir por una reelección, hasta los saltos enormes que ha tenido el dólar, cerrando en 4.42 la semana, y había expectativas durante el fin de semana a ver si los mercados tenían algún tipo de reacción después de algunas señales de que el ministro de Economía Massa estaría gestionando algunos fondos precisamente en el Fondo Monetario Internacional, de que adelanten fondos y de esa manera tratar de poder estabilizar algo el tipo de cambio. Pero no, lamentablemente la jornada de hoy se abrió con un dólar que mostró nuevamente, estamos hablando del segmento marginal, el segmento denominado dólar blue, que bueno, terminó la jornada después de varios altibajos en 462, de acuerdo con las versiones periodísticas. Y bueno, por ahora el rumbo, Laura, es con final abierto, ¿no? Estamos viendo, por supuesto, una crisis cambiaria, una corrida cambiaria. Y todos los días es vivirlo el día a día. Exactamente. Porque también veníamos con una supuesta renuncia del ministro de Economía. Bueno, por eso... ¿Usted cree que le hace bien este tema? No lo pude consultar. Sí. ¿Cree que hizo bien el presidente decirlo ahora, a meses, que no iba a ser? No conocemos los condicionantes reelecto políticos que hay detrás de todo esto. Para la economía, la verdad que el anuncio del presidente yo creo que tenía muy pocas probabilidades o digamos muy bajas de ser reelecto por la performance económica de un gobierno que lamentablemente no ha mostrado un programa económico, que no hemos sido consistentes, más allá de las cuestiones exógenas, como puede haber sido, por supuesto, la pandemia, claro, el propio hecho de la guerra o lo que tiene que ver, digamos, con la sequía. Ahora, poner todo ahí yo creo que es muy reduccionista, porque el propio presidente reconoció allá en el año 2020, al inicio de su gestión, de que él no creía en un programa económico. Entonces eso, lamentablemente, bueno, hemos estado teniendo una economía que fue muy improvisada, muy de mucho parche, sin un programa que despierte credibilidad, consistencia y que eso traiga aparejado una visión un poco más de largo plazo. Por lo tanto, hemos visto que se ha duplicado la inflación, que el dólar ahora prácticamente no tiene techo porque se han debilitado muchísimo las reservas del Banco Central. Entonces, lamentablemente, Laura, estamos en una situación donde hay más signos de pregunta que respuestas, claro, precisamente, ¿no? Bueno, a ver, ¿conviene comprar dólar o conviene invertir en plazo fijo? Bueno, como estamos. Así como estamos, bueno, el jueves de la semana pasada el Banco Central subió la tasa de interés para los plazos fijos. Ajá. Pasó de 78% de la tasa nominal anual al 81%. Son 3 puntos, pero... Suma. Claro, exactamente, pero tendría que haber sido, me parece, el Banco Central un poco más agresivo en la suba de tasas, por lo menos entre 5 y 6 puntos, a los efectos de hacer más, que el plazo fijo sea más atractivo para quedarse en pesos y que de esa manera no haya prácticamente posibilidades de pasarse al dólar. Hoy en esta situación, si vos me decís, bueno, ¿qué me conviene? A ver, el dólar va a seguir subiendo. Sí. No sabemos si a esta velocidad que hemos visto en los últimos días o va a estabilizarse un poco más, pero va a ir subiendo de manera mucho más lenta. El tipo de cambio del dólar va a subir, el plazo fijo... ¿Conviene cambiarlo o guardamos? Bueno, yo te diría que si hoy tenés dólares, los guardás, porque el tipo de cambio va a seguir subiendo. Si vas a tener que... Mañana vos decís, bueno, voy a comprar dólares mañana... Sí. Yo creo que esa decisión tendría que ser siempre diversificar un poco en plazo fijo, otro poco en dólar, pero teniendo presente que si el dólar sigue subiendo, la tasa de inflación va a seguir subiendo y la tasa de plazo fijo va a tener que seguir subiendo. Entonces no vas a perder tanto en términos de pesos. Así que me parece que siempre diversificar es lo más conveniente en estos casos, ¿no? Exactamente. Eduardo, ¿en qué consiste la dolarización?
Bueno, se está hablando mucho también de ese tema de la dolarización precisamente de la economía, siempre cuando tenemos este tipo de, claramente estos escenarios de alta inflación, sube mucho el dólar, etcétera, bueno, inmediatamente surgen estos temas de la dolarización en la economía argentina. Consiste básicamente en tratar una regla monetaria, en lugar de tener pesos circulando, va a circular dólares, que es algo que no depende de la Argentina, sino que depende de la política de la política monetaria de los Estados Unidos, pero con la dolarización se puede o no dolarizar. Ahora, yo lo que creo es que dolarizar no resuelve los problemas de fondo que tiene la economía argentina. Es decir, es una regla monetaria, como hemos tenido nosotros la convertibilidad, recordarás, entre 1991 y el año 2001, pero ¿qué pasa? La dolarización por sí misma no trae aparejado disciplina fiscal. El problema es generar una regla monetaria que esté a prueba, llamémosle así, de los déficits fiscales crónicos y la indisciplina fiscal que tiene nuestra macroeconomía. Vos recordarás, Laura, que durante la convertibilidad y hacia el final sobre todo, en la Argentina había más de, por lo menos 20 cuasimonedas, monedas provinciales que estaban circulando. Entonces, el problema de cuando vos tenés una restricción presupuestaria que hacen los gobiernos provinciales, inmediatamente autorizan a sus legislaturas a emitir bonos, por ejemplo, en el caso de Tucumán, recordarás los denominados BOCADE, los bonos de cancelación de deuda, y así en las distintas provincias, en Buenos Aires los patacones, después la provincia tuvo su propio, exactamente, en Santiago del Estero, entonces la dolarización por sí misma no resuelve ninguno de esos problemas. Entonces, no es dolarizar o no, dolarizar en qué contexto, en qué marco, bajo qué programa macroeconómico. Es una regla monetaria. Hoy, como estamos, no soluciona ningún problema. Desde mi punto de vista, no es como la varita mágica que es, o las palabras mágicas, abracadabra, donde vos tocás y convertís una economía totalmente inflacionaria, poco competitiva, con indisciplina fiscal en una economía a la inversa, digamos. No es magia, es una regla monetaria que habrá que ver en detalle. Muchas veces se habla con mucha soltura, dolaricemos, y eso mucha gente asocia con absoluta disciplina. No es así en el caso de la economía argentina. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vos, Laura. No, por favor, un gusto como siempre. Muy bien, el economista Eduardo Robinson, hablando de la situación del dólar minuto a minuto, día a día, todo lo que vamos, por supuesto, informándonos.